Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es el factor de potencia, el cálculo, sus recomendaciones y también vamos a ver un poco de armónicos, porque también es importante. ¿Sale? Ok, necesitamos conocer tres conceptos: lo que es potencia activa, reactiva y potencia aparente. Nosotros normalmente en nuestra casa conectamos, por ejemplo, la licuadora, encendemos el switch y esa energía eléctrica se convierte en energía mecánica y empieza a dar vueltas la licuadora, ¿no? En el caso de la plancha, la conectamos, encendemos la plancha y esa energía eléctrica se convierte en calor. En el caso del alumbrado, esa energía eléctrica se convierte en luz. Entonces, a esa energía útil se le llama potencia activa. ¿Sale? Y su unidad de medida es el watt. Cuando excede de 1000, hablamos que son kilowatts. ¿Sale? Pero resulta que nosotros cuando conectamos equipos con cargas inductivas, ¿qué son las cargas inductivas? Pues las bobinas de cobre. En el caso del motor, del transformador o de los balastros eléctricos, se generan campos magnéticos para el funcionamiento para el cual están diseñados. Al generar esos campos magnéticos, se genera calor y hay pérdidas. A esas pérdidas se le llaman potencia reactiva. Su unidad de medida es el volt ampere reactivo. Cuando excede de 1000 son kilovolts ampere reactivos. ¿Sale? Ese es el parámetro que mide CFE para determinar si el factor de potencia está correcto o está incorrecto. En este momento está a 0.9. Si nosotros tenemos una instalación eléctrica y el factor de potencia en 0.9, no hay multa ni bonificación. Si baja hay multa y si sube hay bonificación. Por ejemplo, en este momento, en este tiempo, si nosotros corregimos el factor de potencia a 95, nos da el 1.31% del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente tiene un consumo de 1.000.000 de pesos y corrige el factor de potencia de 0.9 a 95, nos va a dar 13.100 pesos. ¿Sale? Por utilizar de manera adecuada la energía o corregir el factor de potencia a 95. ¿Sale? Si lo corrigiéramos a 98 nos daría el 2.04% y si llegáramos a la unidad nos daría el 2.5%. O sea, nos ahorraríamos 20.400 o 25.000 pesos si corregimos a 98 o a la unidad. ¿Sale? Ok, entonces aquí ese es el efecto que tenemos que cuidar. Las pérdidas que generan las cargas inductivas, como son los motores, transformadores, balastros, los equipos que tienen bobinas de cobre. Y la potencia aparente es la suma de las dos. Y si no me entendieron con los conceptos de potencias, aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Tenemos el tarro de cerveza, la parte amarilla, el líquido, es la energía útil. Prácticamente son los kilowatts, la espuma es el desperdicio, la cantidad de cables que sería lo que necesitamos cuidar que sea la menor cantidad y la suma de las dos, la potencia aparente. ¿Sale? ¿Está sencillito? Bueno, ok. Si quieren agua, aquí hay agua, ya me imagino que se les antojó por el calor, aquí hay agua. Entonces quedamos que nosotros tenemos que cuidar este tipo de cargas, transformadores, motores, alumbrado, porque tienen cargas inductivas y son las que generan campos magnéticos y a su efecto calor, y nosotros tenemos que disminuirlo. ¿Sale? Pregunta: ¿en qué industria no hay transformadores, no hay motores, no hay alumbrado, no hay bobinas de cobre? Pues el 98-99% tiene, ¿no? Entonces nosotros podemos cerciorarnos porque CFE trae un equipo de medición muy eficiente. Ustedes en el recibo de CFE viene el factor de potencia y viene el consumo de kilowatts en demanda contratada. Ahorita también lo vamos a ver el ejercicio. Entonces quedamos que cuando hay una carga inductiva se genera ese consumo de kVRs. Y bueno, ahorita nosotros vamos a
a entender o tratar de entender lo que es el concepto de factor de potencia. ¿A qué le llamamos factor de potencia? Ya estamos hablando de que si tenemos el factor de potencia a 0.9 no hay multa, si lo levantamos a 95 tenemos bonificación, si cae a 0.9, abajo del 0.9 hay multa. ¿Pero qué es el factor de potencia? Nosotros tenemos aquí dos curvas o dos ondas senoidales. Una que es el azul fuerte, que es la de voltaje, y el azul claro, que es la de corriente. ¿Sí lo ven todos? Bueno, en teoría tienen que empezar al mismo tiempo, pero cuando hay una carga inductiva se genera un retraso. Aquí la curva de color azul claro, que es la corriente, está retrasada con respecto a la de voltaje. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces al desfasamiento de la curva de voltaje con respecto a la de corriente se le llama factor de potencia. Eso sucede cuando nosotros conectamos una carga inductiva en la línea. Por eso se genera ese calor o esas pérdidas. Así como ahorita lo vimos en el tarro de cerveza, que era la espuma. Este efecto es el que ocasiona que se generen pérdidas. ¿Sale? También lo podemos definir al factor de potencia como la potencia activa entre la potencia aparente, que es lo que realmente hace CFE. Mete estos valores en kilowatt hora y en kVr horas y saca la fórmula y nos define el factor de potencia. ¿Sale? Y aquí hay un ejemplo más sencillo todavía. En teoría, ¿alcanzan a ver esa curva? Esas líneas rectas. Esta es la corriente y este es el voltaje. Cuando nosotros tenemos una carga resistiva, una resistencia eléctrica, se dice que la onda senoidal de corriente y de voltaje van al mismo tiempo. Como aquí lo indican, van igualitas. Se dice que el factor de potencia es 1. Ahí no tenemos problemas. En algunos procesos industriales, por ejemplo en los hornos de pintura, donde necesitan calor para secar, se colocan resistencias eléctricas. Normalmente la industria en esos procesos casi no tiene problemas de factor de potencia, porque el factor de potencia es 1, se suma con la carga inductiva, se divide y normalmente queda un poquito arriba de 90. ¿Sale? Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos muchos motores en la industria o en alguna instalación eléctrica? Esta curva de voltaje sigue su proceso normal, pero en la curva de corriente, ¿qué sucedió hace ratito? Se retrasó. Se retrasó por un ángulo. ¿Y ese ángulo cómo le llamamos? ¿Qué es? El factor de potencia, ¿no? O el desfasamiento de la curva de voltaje con respecto a la de corriente. ¿Sí está claro? ¿Y qué necesitamos hacer para corregirlo? Pues tenemos que hacer el efecto contrario. ¿Y cómo podemos hacer el efecto contrario? Colocando una carga capacitiva que hace que la corriente se adelante con respecto a la de voltaje. Por eso se necesita instalar bancos de capacitores en la instalación eléctrica o en la planta para corregir ese efecto, que es el efecto contrario al conectar una carga inductiva. ¿Sí está sencillo? ¿Sí está clarito? Bueno, ok. Entonces sabemos que todos los motores por funcionamiento propio generan potencias reactivas porque traen bobinas de cobre o cargas inductivas. Cuando nosotros tenemos problemas de factor de potencia, se generan varias cosas dañinas a la instalación. Cuando el factor de potencia está bajo, a lo primero que le pegas al voltaje, cae el voltaje. ¿Qué sucede en la ley de Ohm cuando el voltaje se cae? La corriente se sube. Entonces, porque se sube la corriente, los aislamientos de los cables se calientan más y disminuye la vida útil. La eficiencia de los motores se cae, la eficiencia del transformador también porque se calienta más y tenemos muchas pérdidas por calor, por el efecto Joule. ¿Sale? ¿Por qué es que se cae el voltaje? Porque estás retrasando la curva de corriente con respecto a la de voltaje. Tienes más consumo de corriente. ¿Sale? Entonces, al momento que se calienta más un transformador, genera pérdidas, el motor genera pérdidas. O sea, tenemos más consumos de energía y además tenemos la multa. Y
CFE dice, bueno, si yo me voy a gastar 10 barriles de petróleo en generar 10 kilowatts, que es un ejemplo muy burdo, si tú tienes el factor de potencia en 0.8, yo tengo que meter 11 barriles. ¿Quién los va a pagar? Pues tú y te multo. ¿Sale? ¿Está claro? Bueno, seguimos. Entonces, estos problemas los genera el tener el factor de potencia bajo. ¿Sale? Entonces seguimos. No, y aparte el calor pues, es el que daña los aislamientos. Ahorita tenemos un problema, ¿no? No sé si han escuchado las noticias que hay un deshielo en Alaska y parece que un trozo de hielo se va a zafar y va a generar problemas y va a aumentar el nivel del agua. Pero nosotros lo que tenemos que evitar también es el calentamiento de una u otra manera, y corrigiendo el factor de potencia se puede arreglar o podemos contribuir nosotros. Por eso es entendible también la reforma energética, ¿no? Porque queremos aumentar la eficiencia de los equipos. Ok, entonces sabemos que todas las cargas inductivas generan potencia reactiva, entonces tenemos que contrarrestarlo ¿con qué? Con capacitores, ¿sale? Existen tres maneras de corregir el factor de potencia. Cuando nosotros instalamos un capacitor en el motor, se dice que es una compensación individual. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo determino el valor del capacitor en un motor? Utilicen 1/3 de la potencia del motor. Un ejemplo, si yo tengo un motor de 30 HP, lo divido entre 3, ¿cuántos HP son? 10. Entonces nosotros le podemos colocar un capacitor de 10 kVR. ¿Sale? Es como regla de... Sí, si ustedes hacen el cálculo van a ver que les va a salir en la unidad. Ya el fabricante lo hizo y yo también lo hice muchas veces y coincide. Bueno, seguimos entonces. Compensación individual, quedamos que es por motor. Cuando tenemos un centro de control de motores, tenemos en el tablero el control de 10 arrancadores, hacemos la suma de todos los HPs y podemos colocar aquí en este punto nuestro banco de capacitores, ya sea fijo o automático. ¿Sale? Y la compensación central, que es la que más se realiza, normalmente se hace en la subestación. Sí, ya le hablamos. sí, ya le ok, normalmente se hace en la subestación, normalmente de la salida del transformador de media tensión o de hacia baja tensión hay un interruptor principal. En ese punto se conecta el banco de capacitores automático o fijo, dependiendo de la carga. ¿Sale? A ese punto o a esa compensación se le llama central, que normalmente es la que más se utiliza. ¿Sale? ¿Está claro? Seguimos. ¿Perdón? Ok, les decía, el recibo de Comisión Federal de Electricidad es muy eficiente, el equipo de medición, de las experiencias que yo tengo, muchas veces es verídico, no me ha tocado ver un error en todos, pero la mayoría son muy eficientes, traen su consumo de todo un año, su récord en kilowatts y el factor de potencia, ¿sí lo alcanzan a ver? No tan claro, pero bueno, ahí vienen, esos recibos vienen. Y en la parte de arriba aquí les dice, bueno, el factor de potencia que tú traes es de 0.8 y tu consumo aquí está en 45 kilowatts. Entonces ya nos dice, bueno, tu factor de potencia es de 0.8 y tu consumo de 45 kilowatts. ¿Sale? Es importante que ustedes se den cuenta que CFE hace la medición de 30 días. Hace toda la suma de kilowatt hora de 30 días y toda la suma de kVR de 30 días. La divide y saca su factor de potencia. ¿Sale? Muchas veces me piden los clientes que les tomen mediciones de una semana para determinar el factor de potencia, o los famosos estudios de calidad de energía. ¿Qué sucede si yo coloco en un transformador mi equipo de medición durante una semana? ¿Me va a dar el valor real del factor de potencia, sí o no? No, ¿verdad? Porque el valor real, para que pudiera tomar el valor real, tendría que ser 30 días. Entonces normalmente lo que nosotros hacemos en CLUEM es hacemos una revisión del factor de potencia
Y nosotros lo que vamos a hacer es, como ya tenemos el recibo, ya sé qué factor de potencia tiene la planta, porque tiene todo el récord de todo el año, no se pueden equivocar. En el caso si hay 1, 2, 3 transformadores, revisar cómo está la carga en cada transformador, y lo que nosotros vamos a ver es cómo se reparte esa carga capacitiva y si hay armónicos. ¿Sale? Para que no les tomen el pelo que si yo coloco el equipo de medición durante una semana ya lo determiné, va a ser una lectura, a lo mejor les van a sacar el nivel de armónicos, pero no el factor de potencia real. ¿Sale? Bueno, seguimos. Ok, hay una fórmula para determinar la cantidad de kVrs que requerimos, y es esta: kVrs por kilowatts por la diferencia de los dos ángulos. ¿Se acuerdan que vimos el factor de potencia de 0.8 y el consumo de 45 kilowatts? ¿Están de acuerdo? Nosotros tenemos que llegar a un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Antes el objetivo era pasar de 90, los cálculos los hacíamos a 95, pero a partir de ya el factor de potencia tiene que estar a 0.98. En esa reforma energética dice que el 6 de abril del 2019 va a ser al 0.95 y 10 años después a 97. ¿Sale? Pero bueno, nosotros ya para curarnos en salud lo metemos a 0.98. Si ustedes meten en su calculadora científica el coseno inverso de 0.80, les va a dar un valor, y luego sacan la tangente y les va a dar otro valor. Coseno inverso de 0.98 y la tangente, y al final hacen esa resta, les va a dar un valor. Se multiplica por 45 y el resultado van a ser 24.61 kVArs. Pero bueno, para ahorrarnos el trabajo de utilizar la calculadora científica, hay tablas. Ya ustedes las pueden bajar inclusive de internet, entran en una tabla para calcular el factor de potencia y ya les aparece. Entonces quedamos que teníamos el factor de potencia aquí en 0.8, ¿están de acuerdo? Y lo teníamos que llevar a 98. Entonces quedamos que estamos aquí y nos dice que multipliquemos por 0.55. Si alguien tiene una calculadora, por favor, hasta el teléfono, multipliquen 0.55 por 45, ¿cuánto les da? Les va a dar como 24 y cachito. ¿24 qué? 0.75. Muy parecido, ¿no? Entonces aquí nuestro banco de capacitor, ¿de qué capacidad sería? De 25 kVArs, ¿no? Inmediato superior. El inmediato superior. ¿Qué dato nos haría falta en este recibo? Ya sabemos que es de 25 kVArs. Voltaje. El voltaje puede ser 220 o 440. ¿Sale? Estamos hablando de un ejemplo de una instalación muy pequeña, donde el consumo son 45 kilowatts, algo pequeño. Pero hay monstruos también en eso, ¿no? A mí me ha tocado ver recibos de 15, 20 millones de pesos de energía. Pues imagínense cuando el factor de potencia lo traen en 88. Bueno, seguimos entonces. ¿Está claro? ¿Sí fue sencillo el cálculo? Imagínense si fuera una instalación grande. Una serie. Hay que averiguar cuántos transformadores tiene y cómo dividir esos 25 kVArs en esos transformadores. Por eso hacemos esa revisión del factor de potencia y también ver cómo están los niveles armónicos. ¿Sale? Que ahorita vamos a tocar ese punto. Entonces quedamos que nosotros manejamos la línea KVR, manejamos capacitores de 5, 10, 15 kVRs en 220 volts, son trifásicos. Nosotros nada más atacamos el punto de la corrección del factor de potencia en 220, 440, 480 en sistemas trifásicos. Acuérdense de eso, por favor. Nos manejamos capacitores de 5, 10, 15 kVRs en 220, de 5, 10, 15, 20, 25 hasta 30 kVRs en 480. Inclusive nosotros tenemos ya de añadidura el bote de 525 volts. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué presumimos de nuestro capacitor? Nuestro capacitor, así como lo ven en la figura, es cilíndrico.
traemos un fusible interno en la parte de adentro que se llama fusible de ruptura brusca. En caso de una sobretensión o una sobrecorriente muy fuerte, el capacitor en la parte interna del fusible se rompe, se abomba el capacitor, se comporta como si fuera una pila vieja, dañada, ya ves que se infla, así de esa manera. Internamente el capacitor trae un circuito en delta balanceado, como es trifásico trae 3, conectado en delta, y el consumo de corriente debe de ser igual en línea 1, línea 2 y línea 3, debe de estar balanceado. ¿Sale? ¿Cómo está compuesto un capacitor? No sé si se acuerdan en la escuela que les decían, son dos conductores y en medio es un dieléctrico, un aislante, ¿no? En nuestro caso es una capa de propileno metalizado y una resina epóxica en medio. Como son 3, porque es línea 1, línea 2 y línea 3, son 3 rollitos que están internamente dentro del bote, y en medio está el fusible de ruptura brusca. Les digo, está conectado en delta y debe de estar balanceado. ¿Por qué les comento esto? Ustedes físicamente, cuando tengan un banco de capacitores trifásico con un amperómetro de gancho, pueden determinar si el capacitor está en buen estado. ¿Por qué? Porque es un circuito balanceado, el amperómetro les dice tengo 20 amperes en línea 1, en línea 2 tengo 10, en línea 3 tengo 5. Pues, ¿qué nos quiere decir eso? Que ya valió, ¿no? Ya, la diferencia entre fases es muy grande. Si tiene 20, 19 y 18, pues pasa. Pero si ya la diferencia es arriba de 15%, pues entonces sí hay que retirarlo y poner otro nuevo. La vida útil del capacitor en condiciones de temperatura, que es de menos 40 grados a 60 grados, es de 150,000 horas. Hay que cuidar muy bien las temperaturas también para que rinda la vida útil. El capacitor que nosotros manejamos es de 525 volts y puede soportar hasta el 6% de distorsiones armónicas, picos de voltaje por los armónicos que generan los variadores de velocidad, los FPS o otros equipos. ¿Ese mismo capacitor lo utilizan para sistemas de 220? No, para 220 utilizamos el de 240 y cuando hay armónicos metemos en un poquito más resistente. Es que ahí la eficiencia va a depender del voltaje. Exactamente. La mayoría de mi competencia utiliza botes en 480. ¿Y qué sucede si en una instalación tiene 485 y luego hay armónicos? 440. Ahorita me ha tocado muchas marcas reconocidas que sus capacitores están su vida útil disminuye bastante o ya inclusive llegan a explotar. ¿Sale? Entonces les digo, manejamos 525 y 240 que es 220. Cuando hay reactores de rechazo, cuando hay armónicos, manejamos uno de 380 calculado a 220 para que aguante los picos de voltaje en el caso de 220. ¿Sale? Precios, puedes mencionar. Precios más o menos de uno. Tengo una lista de precios. En el mercado yo creo que andamos muy bien, pero si me comparan con marcas así como les decía al inicio, coreanas, chinas, brasileñas, pues son de baja calidad. Entonces no es lo mismo traer un Volkswagen, un Jetta, que uno chiquito, un bolchito, ¿no? Entonces mi capacitor va a aguantar bastante. Les digo, son 150,000 horas de vida útil. Distorsiones armónicas del 6%, acuérdense de eso. Es de muy buena calidad. ¿Sale? No sé si tengan preguntas. Normalmente ellos traen una resistencia de descarga, hace rato alguien mencionó. Sí trae su resistencia de descarga, se conecta con tornillos y normalmente es de 60 a 90 segundos la descarga. ¿Es interna o externa? No, es externa. No sé si alcancen aquí a ver este punto en verde. Es externa. ¿Es como opción o es...? No, de chaleco la trae. Ok. Ya es fija dentro de afuera del capacitor. ¿Sale? Es aluminio. No es visible. Sí es visible. Sí es visible, sí. ¿Sale? Ok, entonces ya vimos que manejamos. En la parte de abajo trae un tornillo que es M12 para que le coloquen una tuerca y donde va a montar, metan la tuerca y ahí quede fijo. Y sirve también de tierra.
¿Sale? Todos los circuitos de bancos de capacitores deben de ir bien aterrizados. Bueno, seguimos entonces. Tenemos dos tipos de reguladores. Tenemos el Multicom 144. Nosotros tenemos que alimentar al regulador con dos señales. ¿Se acuerdan que vimos que era el factor de potencia? Era el desfasamiento de la curva de ¿qué? De corriente con respecto al voltaje. Entonces le tenemos que meter una señal de corriente. Normalmente es en línea 1. Se coloca un transformador de corriente. Si la línea tiene 1000 amperes, de 1000 a 5. Si tiene 2000, 2000 a 5. El equipo trae unas clemitas que dicen KL. Ahí se conecta el transformador de corriente. Y luego en línea 2 y línea 3 se coloca el voltaje. Y es como hace la medición, ese desfasamiento de la curva de corriente con respecto al voltaje. ¿Sí? En caso de que no esté equilibrado el total porque acá tienes un cuarto de resistencia y acá tienes unos motores y de repente las fases no están equilibradas, se coloca en la de mayor corriente. Sí, lo ideal es que se coloque en el de mayor corriente. Y si ustedes quieren, por ejemplo, colocar el transformador de corriente en línea 2 o en línea 3, porque es la que tiene mayor corriente, el equipo en el display trae esa opción. Okay. Te dice, ¿dónde quieres conectar el transformador de corriente? ¿En línea 1, en línea 2 y en línea 3? Las líneas de voltaje son en las dos que quedan libres. Exactamente. Te da un orden él y tú eliges el orden que como acomodaste tu señal de corriente y de voltaje. ¿Sale? Ahora sí que se puede programar en el display. ¿Sale? Entonces ya teniendo el factor de potencia, trae un termostato ya incluido en el regulador para que tengamos el control de la ventilación. Que en algunos lugares, por ejemplo, en la noche es muy frío, entonces no tiene caso que el ventilador esté encendido. Se apaga, sube la temperatura a 30 grados, se enciende el termostato y empieza el sistema de ventilación para meter aire frío y sacar el aire caliente. ¿Sale? Nosotros tenemos permanentemente este de 6 y 12 pasos en stock. Para los voltajes de 220 y 440 funciona perfectamente bien. Con nuestra competencia casi son de las mismas dimensiones. Ustedes quitan el otro y meten este y va a trabajar bien. ¿Sale? Tenemos otro regulador de factor de potencia que se llama Multicom 96. Es más pequeño, es un poco más moderno. Este ya puede tener comunicación Modbus. Podemos tener las mediciones de voltaje, corriente, kilowatts, kVAR, kVA, factor de potencia y también el control de temperatura. En el otro modelo teníamos la opción de 6 y 12 pasos. Aquí tenemos hasta 24. Es modular. Va creciendo dependiendo de la cantidad de pasos. ¿Sale? ¿No hay dudas? Bueno, seguimos. En la instalación eléctrica nosotros tenemos armónicos. Recomendamos que se coloquen los reactores de rechazo, porque el reactor de rechazo vigila que no le entren picos de voltaje al capacitor y tampoco no salgan. ¿Sale? Se comporta como una barrera para que no incremente los niveles armónicos, permanezca la vida útil del capacitor y ya no los incrementemos. Ahorita con la reforma energética dicen, bueno, no debes de tener el nivel armónico arriba del 5%. Con nosotros con esto cuidamos de que ya no se incremente lo que tienes, ya no lo incrementes. Además de que vas a corregir el factor de potencia y vas a cuidar tus capacitores. Esas bondades trae el utilizar el reactor de rechazo. ¿Esto se vende como opción o si tú te compras un banco de capacitores ya viene incluido? Tenemos las dos opciones. Podemos vender el banco con y sin reactores de rechazo. Okay. Por eso al inicio les decía que nosotros normalmente revisamos. No hacemos un análisis de calidad de un mes o 30 días. Vamos, checamos que no haya armónicos. Si los hay, de chaleco ya tienen que utilizar estos reactores. Tenemos reactores de 10 y de 20 kVA en 230 volts y de 25 y 50 kVA en 480. Ahorita les voy a enseñar qué criterios utilizamos para determinar si la instalación necesita reactores de rechazo o no los necesita. Y yo creo que ya llegamos al camino en que ya todas las instalaciones deben de tener. Manejamos una línea de bancos fijos, como lo están viendo aquí, de 5 kVA en 220, de 10, de 15 hasta 60 kVA en voltajes de 240 fijos. Normalmente nosotros le colocamos un interruptor termomagnético y botes.
Tenemos tamaño 1 con un bote, tamaño 2 con 2 botes, tamaño 3 con 4 botes o 3 botes dependiendo la cantidad de KVAs que se requieran. ¿Hasta cuánto recomiendan ustedes la capacidad del banco fijo? En este caso les digo, si lo van a colocar en el transformador es el 10%. Si lo van a colocar en el motor es un tercio. ¿Sale? Dependiendo. Pero nosotros ya de diseño tenemos a 60 kVRs en 240. Sí, pero no hay un límite, por ejemplo, si tiene un transformador de 3000 kVA. ¿Cuánto, el 10% cuánto sería? O 5 MVA. Por ejemplo, si son 3000 kVAs, ¿no? O sea, son 300 Serían 300. kVA. Ajá. Pero Podríamos hacerle un diseño especial para 300. Pero trae la desventaja que le decía. Pero de los fijos se puede más arriba de 300. No, ya no. No es recomendable. Ni siquiera el de 300 sería recomendable. Para esa capacidad ya no. Por el pico que les decía que él almacena y el que llega de la calle, la vida útil se cae. ¿Sale? Entonces llegamos hasta 60 en 240 y en 480 llegamos hasta 120. Nosotros ya tenemos una lista de precios, Dominion ya la tiene. Si ustedes le solicitan bancos fijos con el detector termomagnético o variación en clima, les pueden dar el precio de manera inmediata. ¿Sale? Tiempo de entrega para los bancos fijos de 2 a 3 días. ¿Sale? Ahora, con respecto a qué asesoría brindan ustedes, si dice, oye, yo tengo a este cliente y quiero instalar, o tiene este factor de potencia, ¿qué apoyo? Si es en la zona metropolitana, toda. Si es en provincia, tenemos que platicar de los gastos de los metros. ¿Sale? Yo puedo ir a ayudarles a medir. Si ustedes me dicen, yo tengo un cliente con un problema de 20,000 pesos de multa, yo tengo el equipo, me acompaña, vamos a hacer las mediciones y le doy una cotización, inclusive está con el cálculo de amortización. Si necesita armónicos, en el reporte le indico por qué. ¿Sale? Si es en la zona metropolitana, no hay costo, pero si es ya en provincia, sí tenemos que arreglarnos con los costos de los viáticos. ¿Sale? Manejamos bancos automáticos de capacitores de 20 a 350 kVA en 220. Tenemos el chance de tenerlos con y sin reactores de rechazo. Aquí, si no traen reactores de rechazo, los tiempos de entrega son de 3 a 4 semanas. Si traen reactores de rechazo serían 5 a 6 semanas. Y tenemos de A440 o 480 hasta 700 kVA. 750 kVA con y sin reactores de rechazo. En algunos casos hay necesidad de utilizar bancos más grandes. Por ejemplo, si usted me habla de un transformador de 3000 kVA, normalmente es un banco de 1000, no es tan pequeño. Hay que meter un banco ya muy grande. ¿Sale? Nosotros presumimos la línea de KVR que trae 3 protecciones. Acuérdense bien para que también me comparen con la competencia. Hace ratito les decía, tenemos capacitores y en la parte interna trae un fusible de ruptura brusca, que así hay una sobretensión, un pico de armónicos muy alto, una sobrecorriente, ¡pum!, no se rompe, pero no explota como otras marcas. O sea, nada más se rompe y ahí muere. Ustedes pueden checarse porque el bote está inflado o con un amperímetro de gancho van a checarlo en línea 1, línea 2 y línea 3 y ya no tiene corriente. Pero ya se dañó. Ya se dañó y hay que reemplazarlo. ¿Sale? Tenemos una protección de fusibles que nosotros calculamos de acuerdo de si es muy grande, de a 2 pasos o de 1 paso. Entonces, si hay un corto, rápidamente actúa el fusible, se rompe y muere. Ahí se quedó. Y una protección principal, que es el interruptor termomagnético, una protección de sobrecarga y cortocircuito. Entonces, tenemos 3 protecciones que casi nadie trae. ¿Sale? Bueno, seguimos. Entonces, si nosotros ya instalamos, hace ratito hicimos el cálculo de un banquito de 25 kVA, ¿no? Lo instalamos, ya arreglamos el asunto, ya. ¿Qué beneficios tenemos al corregir el factor de potencia? Que instalando ese banquito de capacitores quito la multa. Hace ratito no les enseñé la multa, ¿eh? En el recibo viene, perdón por no enseñárselos, en la parte de aquí dice cargo del factor de potencia. Este cliente trae una multa de 800 pesos porque es un cliente chiquito.
clientes que traen multas de 20, 30, me ha tocado ver multas hasta de 100 pesos. Si Chile 100,000 por 12, y por 2 años, y por 3 es una maldición. ¿Sale? En este caso, como es una instalación pequeña, pues todos los recibos traen estos valores, el valor del factor de potencia, del consumo de kilowatts, y aquí si hay una bonificación, aquí aparece la bonificación, y si hay una multa, en el recibo aparece la multa. ¿Sale? Bueno, entonces quedamos que ya pasamos los bancos automáticos, ya colocamos el banco, quitamos la multa, genera una bonificación, que les decía, ahorita es el 1.31%, si corregimos a 95, a 98 es el 2.04, y ya a la unidad sería el 2.5. Si hablamos de un consumo de 1.000.000 de pesos, sería 13.100 pesos por ese 1.000.000 de pesos, 20.400 o 25.000 pesos, dependiendo del punto donde dejemos el factor de potencia. ¿Qué sucede entonces? Si nosotros hace ratito les decía, si el factor de potencia se cae, el voltaje se cae, ¿y qué incrementa? La corriente. Al corregir el factor de potencia, ¿qué sucede? Esas caídas de voltaje ya no hay, los transformadores se reducen. Si nosotros elevamos el voltaje, ¿qué sucede con la corriente? Disminuye, ¿no? Entonces tenemos menos pérdidas por calentamientos en los conductores, los cables, transformadores, los dispositivos de protección trabajan con mayor eficiencia porque trabajan con menor corriente. ¿Sale? Aparte de que quitamos la multa y aparte que tenemos una bonificación, todas esas bondades genera el corregir el factor de potencia. Ahora vamos a hablar de armónicos. ¿Sale? Nosotros tenemos una onda fundamental de voltaje y corriente, por eso existen distorsiones armónicas en voltaje y corriente. ¿Qué frecuencia tenemos en México? 60 Hz, o sea, 60 veces en un segundo. Cuando hablamos que se distorsiona, el armónico es una distorsión de la onda fundamental. ¿Sale? Cuando se distorsiona en 5, hablamos de la quinta armónica, que sería la roja, sería 1, 2, 3, 4, 5. Se distorsionó 5 veces. Como la frecuencia es de 60 Hz, se distorsionó a 300 Hz. Hablamos que es la quinta armónica. Cuando se distorsiona en 7, hablamos de que 7 por 60, ¿cuántos son? 420. Es la azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero, a ver, ahí lo peligroso de la quinta armónica es que es de secuencia negativa. Ajá. Entonces, en los motores hace que gire en sentido contrario y va dañando los valeros de motores. Normalmente, lo chistoso es que normalmente quien genera el problema de la quinta armónica es el variador de velocidad. Entre los variadores de velocidad, los UPS, ahorita les voy a decir los dispositivos que generan las armónicas. Entonces ya no tenemos una onda senoidal bonita. Con esas distorsiones ya tenemos esto, miren. Ya se deformó y se hizo muy feo. Nosotros cuando colocamos el equipo de medición, el analizador de red, nos salen estas chácharas. Aparte que nos sale una tabla tabuladora donde nos dice la distorsión armónica en la quinta, en la séptima y la suma total. ¿Sale? Bueno, seguimos. Entonces anteriormente cuando se utilizaban los arrancadores a tensión reducida con autotransformador, estrella eléctrica o a tensión plena, pues esas son las senoidales se hacen. Esta sería la de voltaje, línea 1, línea 2 y línea 3, muy bonitas. La de corriente, línea 1, línea 2 y 3, muy bonitas también, no había distorsiones armónicas. Se dicen que eran cargas lineales, no había muchas caídas de tensión y tampoco había distorsiones armónicas porque no se utilizaba mucha electrónica. Pero ya la electrónica ya nos alcanzó. Aquí estamos viendo un circuito eléctrico de una balastra eléctrica. Este es un rectificador de onda completa, lo que fuera un convertidor de corriente directa y alterna directa. Y acuérdense cómo es la onda senoidal de voltaje, sería como la amarilla, ¿no? Si es de corriente directa nada más pasa por el punto positivo. Pues imagínense ya cómo se hizo la roja, la de corriente. Tendría que ser igual que la amarilla. Aquí ya se deformó, hubo un pico, se bajó, se deformó y otro pico y así va.
y la de voltaje pues ya de plano ya ni baja. Esas distorsiones armónicas ya se hicieron por este rectificador en un balastro. Pues imagínense con equipos más grandes, cargas no lineales, por ejemplo aquí la corriente ya se le robó la punta, aquí también la cresta de voltaje. Así se comportan ya las distorsiones armónicas en corriente y en voltaje pues ya se le robó la punta. Este es un circuito eléctrico de un variador de velocidad. Generan problemas fuertes por las cargas no lineales. ¿Quién genera armónicos? Pues el variador de velocidad, las fuentes de alimentación, soldadoras, computadoras, cargadores de baterías, rectificadores, balastros electrónicos, los UPS. Hay unos hornos de inducción que también como generan armónicos bastante grandes, bastante fuertes. ¿Sale? Cuando hay distorsiones armónicas, ¿qué sucede en la instalación? Pues la vida útil de los equipos baja. Eso le sucede a los capacitores. Si hay armónicos, pues la vida útil del capacitor disminuye. Su variador de velocidad también va a disminuir, si la electrónica también se daña. Los equipos electrónicos en general, computadoras, PLCs, variadores, se van dañando. En algunas plantas me ha tocado que las tarjetas electrónicas se dañan. Y como se dañan, pues hay que reemplazar y muchas veces no hay en México esa tarjeta. Y la producción se tiene que parar en 3, 4 días, una semana en lo que llega la tarjeta. Pasan 2, 3 meses y otra vez por los armónicos. ¿Sale? También este punto hay que tocarlo bien. Cuando hay distorsiones armónicas en la línea y se instalan capacitores, la vida útil del capacitor disminuye considerablemente porque hay cantidades enormes de corriente, picos muy grandes que inclusive les decía que en algunas marcas llegan hasta explotar. ¿Sale? Y en algunos lugares también de repente los interruptores termomagnéticos se disparan y no saben la causa hasta que llegamos a medir con el equipo de analizador de red. Vemos que hay picos de corriente muy altos y que el interruptor se alcanza a detectar y se protege y por esa razón se disparan. ¿Sale? Aquí yo tengo un ejemplo y un ejercicio sencillo. Imagínense que ustedes en algún cliente tiene un problema de factor de potencia, pero esa instalación eléctrica trae distorsiones armónicas en voltaje y corriente. Pues vamos a pensar que trae el 14% de distorsiones armónicas en corriente y por desconocimiento yo llego y se le instala un banco de capacitores. Imagínense qué problema le genere. Amplifica. ¿Hasta dónde llegó? Luego llegan y me reclaman, oye, que el capacitor ya se dañó. Inclusive de muchas otras marcas también. Es que no hicieron el análisis de medición de armónicos. Eso es lo que sucedería, por ejemplo, si ustedes colocan un capacitor fijo a un motor que esté controlado con un variador de velocidad. Incrementan ese nivel armónico de voltaje y corriente. Yo les decía, yo creo que ya de hoy en adelante ya debemos de colocar siempre en los capacitores los reactores de rechazo. Si nosotros en esa instalación instalamos los bancos de capacitores con reactores de rechazo, estos niveles armónicos van a quedar por aquí abajo. No van a crecer, pero tampoco los voy a quitar al 100%, pero los voy a mantener controlados. ¿Sale? Entonces siempre esto debe de instalarse cuando esté en variador de potencia los reactores. Los reactores. O tratar de arreglar el asunto en otro punto que no esté directo en esa parte. De acuerdo a la capacidad del reactor definir Sí, hace ratito les enseñé que tengo reactores de 10 kBr, de 20 kBr, para que se empaten con un bote de 10 kBr o dos botes de 10 para que sean 20. Y en el caso de 480 tengo 25 kBr y 50 kBr. Para un bote de 25, para dos botes de 25. Pero de 5 no hay, no va uno a la inmediato. El más pequeño, en 220 nada más tengo 10 y 20 kBr. Y en 480 tengo 25 y 50. ¿Serviría para un banco de 5? Bueno, a lo mejor me estoy interpretando mal. Sí existe el de 5, pero yo no lo manejo de stock. Hay que tardarse como unas 8 o 10 semanas en traérselo. ¿Sale? Normalmente que tengo es el de 10 y 20 kBr en 220, 25 y 50 kBr en 480. De aquí de entrega y venta en México. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Sí?
está siendo sencillo? ¿Está siendo claro? Es que esto ya comparte también en la ciudad. Si por ejemplo hay algún centro ahí que tenga computadoras y tenemos el circuito secundario, se está compartiendo toda esa basura con todos los usuarios que hay conectados a esto. Ahorita le doy las recomendaciones. Cuando hay armónicos, como en picos de voltaje y picos de corriente, y en los puntos de conexión hay chisporroteos y producen estos efectos, calentamientos en los conductores y se van quemando. ¿Sale? Por esos picos de voltaje y esos picos de corriente se convierten en esos puntos de conexión, se van calentando y se van quemando. No viene aquí en esta plática la fórmula para calcular la corriente y cómo aumenta con los armónicos. No la tengo incluida. No la tengo incluida. Bueno, me voy a brincar tantito para que me entiendan ese tema. Normalmente nosotros, manejamos un equipo de medición que es un analizador de red, es de muy buena marca. Nos da una tabulación como la que tienen aquí. Tercera armónica, la quinta, la séptima, lo que vimos hace ratito. La quinta armónica, ¿de cuántos Hz era? 300 Hz, ¿se acuerdan? Sí. La séptima de 420 Hz. Y en esta parte nos dice qué armónico quieres ver. La de amperaje o la de voltaje, o la de corriente y la de voltaje. Yo le digo al equipo, yo quiero ver la de corriente y me aparece en la pantalla. Aquí me dice los niveles armónicos que traigo de línea 1, línea 2 y línea 3. Y aquí me da la sumatoria del 72%. Ya es muy grande y es un problema pero muy grande. ¿Sale? Entonces el equipo de medición, cuando yo lo instalo, de manera instantánea me dice el nivel armónico. Y ya teniendo yo los niveles armónicos y sabiendo lo que necesito de carga capacitiva, porque también me lo da el equipo, nosotros podemos determinar si cumplimos esta regla. Si el nivel armónico en voltaje está muy cercano al 3%, yo en lo personal, con experiencia, si yo veo que ya el voltaje está en 2.5% de distorsión armónica, reactor de rechazo, de ahí para arriba, ¿sale? Si veo que está muy cercano al 10% en corriente, reactor de rechazo, ¿sale? Si ya tiene 7.5, 8%, acuérdense lo que vimos en la gráfica hace ratito. Si yo lo tengo en 7.5, 8%, si no coloco el reactor se incrementa casi al doble. Pues prefiero ya curarme en salud y colocarlo en reactores de rechazo. En otros países ya por añadidura todos los bancos de capacitores traen reactores de rechazo. En el caso de KBR en Alemania, todos los bancos de capacitores ya llevan reactores de rechazo. Como ya el equipo es muy moderno, robotizado, ya ni siquiera se toma la molestia de andar pidiendo armónicos ya. El banco de capacitores con reactores de rechazo, ¿sale? Si nosotros tuviéramos en la instalación eléctrica variadores de velocidad, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué tenemos que hacer para disminuir esos armónicos? Todos los variadores de velocidad de todas las marcas traen un reactor de línea, marca de la que sea. En el caso de nosotros manejamos Eaton Moller, trae un de fábrica que dice, tú puedes utilizar este reactor de línea. Se coloca la alimentación y de la alimentación para atrás el nivel armónico disminuye, ¿sale? Así cualquier otra marca de variadores de velocidad tiene que traer su reactor de línea. Así sea el chinito que genera muchísimos armónicos, póngale su reactor de línea, porque es el que le va a generar más problemas que uno. Sale y uno a uno, hay uno para 10 HPs, para 15, para 20, dependiendo del tamaño, y ese nos va a atenuar el problema de los armónicos. Normalmente la fuente número 1 de armónicos es el variador de velocidad. El UPS también genera, si es de mala calidad, también genera una serie de picos de voltaje muy interesante. Si yo tengo una máquina grande y donde hay muchos servomotores, mucha electrónica de potencia, aquí la recomendación que yo les doy es que coloquen el doble de la potencia un transformador de aislamiento. Si la máquina tiene 50 kilowatts, ustedes pongan un transformador de aislamiento de 100.
El transformador de aislamiento, la función que hace es darles el mismo voltaje de entrada que en la salida. Va, si es 480, 480 entra y 480 sale. Pero tienen que pedir que la característica sea tipo K4. K4, mínimo K4. Ese K4, ¿qué quiere decir? Que los aislamientos o los barnices dentro del cobre son más resistentes, más fuertes. Los hacen con conductores más gruesos para que la distorsión armónica la aguante, no se dañe y con la carga inductiva se filtre. He escuchado que luego piden transformadores con factor K3 y K20. ¿Qué consiste eso? Hay para diferentes cargas. En el caso de cargas armónicas es K4. Hay una tablita, chequenla en internet y dicen para alumbrado K12, para equipo de monitoreo K3 y así sucesivamente. Le da el fabricante la recomendación de K para cada sistema de conexión. En este caso sería K4, ¿sale? ¿Ustedes no manejan eso? No, pero ustedes pueden checar, por ejemplo, en Yen o con las diferentes marcas de transformadores, ellos les dan esa información. Sí tengo algunas recomendaciones ahí en mi máquina, pero Eaton Moller no fabrica transformadores con ese tipo de características. ¿Sale? Eso les va a ayudar a filtrar el nivel armónico. Dentro de las industrias que normalmente utilizan transformadores de aislamiento para alimentar una máquina, al final cuando voy a medir, las distorsiones armónicas de voltaje están muy buenas y las de corriente también. ¿Sale? Y si hubiese un problema muy fuerte dentro de esa máquina, que de plano los niveles armónicos sean muy altos, bueno, yo la recomendación que les doy es que utilicen un filtro activo. Es un circuito electrónico que genera un antiarmónico a 300 Hz, a 420, dependiendo del armónico, choca y lo manda a tirar. Y nosotros manejamos ese equipo, se llama Blueway. Esta es la opción más cara, el más baratito anda como $30,000, por eso no lo recomendamos tanto porque es muy caro. Pero si hay una aplicación donde se está dañando toda la producción de una máquina y genera pérdidas muy grandes, pues sí sería recomendable, ¿no? Porque al final vamos a ahorrar mucho dinero colocando el filtro. Se llama Blueway. Entonces, lo que va a hacer es esa chamba. Aquí tenemos la curva de voltaje y la de corriente, vean cómo entra y cómo sale. Y aquí lo van a ver. Aquí tenemos la tercera, la quinta, la séptima. Él genera un antiarmónico de 300 Hz y cómo está de este lado. Ya lo quitó. Desde la séptima sería 420 Hz y ya la quitó. Aquí teníamos el 72.2% y ahora la convertimos en ¿cuánto? 6.7. Ese tipo de distorsiones armónicas las hace este equipo. Pero ya cuando tenemos un nivel armónico de 30, 40, 50%, la máquina ya es muy conflictiva y que se va a apagar sola porque ya no van a dañar tantas tarjetas, sigue recomendable.